es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fernando, llegaste para escribir historias que nunca habíamos imaginado. Historias que paralizaban las noches. Yo soy Betty, la fea. Vamos a contar la historia de una mujer fea en un contexto de mujeres bellas. Usted es la mujer que yo necesito. El olor a café inundaba cada esquina del país. Y en el mundo, las feas éramos más. Te inspiraba la felicidad, el amor, la esperanza, porque solo así se puede llegar al corazón del pueblo colombiano. Siempre estarás vivo en tus historias. Homenaje del canal RCN de Colombia a la vida y legado creativo del guionista Fernando Gaitán. Esa es la mejor palabra que uno le puede decir a alguien, amigo. Sí, hay personas como Fernando que aunque mueran en esta vida, quedarán para siempre. Extrañaremos al amigo, a la persona que tuvimos la suerte, la fortuna de conocer. Pero yo sé que es un hombre que va a quedar en la historia de la televisión colombiana por siempre. Dos de sus obras, las más grandes, las que lograron conquistar el mundo, serán nuevamente transmitidas. Betty, no me molestes el niño. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadre. Y en honor a su memoria, su obra magistral, Yo soy Betty la Fea, volverá al teatro en su segunda temporada. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el analista de contenidos de programación Carlos Ochoa y las actrices Natalia Ramírez y Marcela Posada, dos de las artistas que le dieron vida a importantes personajes de sus obras, recuerdan el significado que tuvieron estas exitosas producciones, las razones por las que lograron un reconocimiento mundial y la genialidad que llevó a Fernando Gaitán a convertir lo cotidiano en universal. Yo soy así. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el tributo a la universalidad que logró con sus guiones el escritor colombiano Fernando Gaitán y el legado creativo que dejan en Hispanoamérica las novelas que imaginó, escribió y que tras llevar a la televisión se convirtieron no solo en un éxito, sino también en una representación de lo cotidiano. El punto clave de esa noticia. Ese fue quizás uno de sus mayores talentos y a la vez el secreto para que millones de personas en los 5 continentes terminaran atrapadas por sus historias y por cada uno de los personajes entrañables que, como Betty la Fea y Gaviota, él creó. Hoy presentamos la segunda parte de este homenaje del programa La Noche al gran guionista colombiano Fernando Gaitán. Fue un triste adiós entre familiares, amigos y compañeros de toda la vida. Quienes interpretaron sus más recordados papeles para la televisión colombiana y cuyos personajes traspasaron fronteras, le dieron el último adiós. Él es el que se merece toda esta atención. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, me siento honrada y para mí es un honor haber podido representar uno de sus personajes. Extrañaremos al amigo, a la persona que tuvimos la suerte, la fortuna de conocer. Quiero agradecer la vida de Fernando por haber estado con nosotros, por habernos dado tantas cosas maravillosas, por ser un gran escritor. Sí, hay personas como Fernando que aunque mueran en esta vida, quedarán para siempre. Pero yo sé que es un hombre que va a quedar en la historia de la televisión colombiana por siempre. Aunque él ya no estará más físicamente al lado de quienes siempre le quisieron y le admiraron, sus obras, como escritor y guionista, son inmortales.
Betty, no me moleste el niño. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Sobre su creación cumbre, sobre su telenovela que se convertiría en la más exitosa de todos los tiempos, él mismo, Fernando Gaitán, lo había anticipado, lo había decretado con sus palabras, quedaría viva para siempre. ¡Hombre! ¿Qué te vamos? Si ven, o si fui. Vamos, niñas, vamos. Se dicen, Lo dijo en entrevista con nuestra directora Claudia Gurisati la misma noche en que Colombia vio el capítulo del gran final de Yo soy Betty la Fea. Era el 8 de mayo del año 2001. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven. Y llega el final de Betty, ¿y qué pasa con la historia de todos esos personajes? Que eran muy importantes, que la gente también se identificaba con ellos, cuando veía la Patty Pats, con los apuntes, con todas esas cosas también divertidas alrededor de los ambientes. ¿Qué pasa con ellos? Con esas historias finalmente quedaron como flotando en el aire. Lo que pasa es que Betty como novela no se acaba, es decir, es una historia que no consideré jamás que debía cerrarse la brecha en cada línea y en cada personaje y darlo por muerto. Yo creo que es una historia que queda viva en el sentido que quedaron vivas las dinámicas de relaciones entre personajes que pueden tener mañana una segunda oportunidad, y no hablo de una Betty 2, hablo de otras opciones, de otras cosas, y no me pareció que tiene que uno, cuando uno cierra una novela, cerrar todo como si uno cerrara unos bultos y los botara al mar porque se murieron, ¿no? Creo que se contó el principio, el final de una relación, o el final de una etapa de una relación también, y que la vida para todos los demás continúa. Eso fue lo que pasó en Betty. Betty se volvió una persona querida por todos los colombianos, que todos los colombianos siguieron, la vieron nacer, crecer, luchar, y ahora pues la ven terminar la novela, porque un final rosa para una novela que había roto todos los parámetros de las novelas tradicionales. Es que yo no considero que sea un final rosa. ¿Ah, no? Para usted, ¿cómo describiría el final que vimos hoy? El final rosa habría sido con el francés. Ajá. Es el final clásico y de pronto que aparece el hombre que es la aspiración de muchas colombianas. Es una especie de Bob Harris, que se llamaba el personaje este del comercial, donde aparece un francés guapísimo, muy culto, educado, con algunas posibilidades económicas, y conocemos una faceta fascinante de él, ¿verdad? Y hay, claro, una tendencia de algún sector femenino a decir, era con él y no con el que conocemos, no con el que vimos toda una lucha larga y continuada de una gran equivocación, de un gran delito amoroso y de una redención, si se puede llamar así. Si hubiera sido un final rosa, tal vez hubiera sido con el francés y no con su verdugo. Todos aquí se creyeron con el derecho de seguirle los pasos a Betty y de presionar precisamente las actuaciones de Betty, porque llegó tanto al alma de los colombianos que todos querían reflejar, suponemos, su mundo en este personaje. Pero cuando comenzó la idea inicial de hacer la novela, ustedes se la jugaron por una propuesta distinta, poner de protagonista una fea, que eso pues nunca se había hecho, se la jugaron porque igual la novela, precisamente por romper esos parámetros, se pudo haber hundido, pudo no haber tenido todo el éxito. Correcto. ¿En qué momento se le creció el enano, Fernando? ¿En qué momento me di cuenta? Porque eso fue un proceso que de un momento a otro estaba ahí. La novela arrancó desde el primer día, en primer lugar, y desde ahí hasta esta noche, supongo, salvo la medición de mañana, termina en primer lugar. Me doy cuenta exactamente cuando viene el fenómeno de la crítica que hubo por la reacción que hubo por el proceso de corrupción que pudo darse dentro de la novela. En ese momento me di cuenta pues, que no solamente había un gran éxito, sino que el país le depositó a la novela unas cosas que la novela no tenía por qué responder ni estaba preparada para eso. O sea, una ética para un país que está totalmente sumido en la corrupción. Entonces, en ese momento me di cuenta que no solamente era exitosa, sino que le habían puesto
a Betty un modelo de comportamiento que supuestamente mucha gente decía tenía que seguir el país. Yo lo que pienso de esto un poco, que estaban ustedes conversando, es lo siguiente también, que de todas maneras una telenovela es y no dejará de ser un cuento de hadas en el fondo, pero con esta pasó algo muy particular. La gente empezó a verla de una manera así desaforada, digamos, cuando vieron que esta telenovela tocaba los límites de la realidad, ¿sí? Pero cuando nosotros nos metimos de verdad en la realidad, que fue aquella parte donde hubo el soborno y toda esta cuestión, entonces nos exigieron con la misma vehemencia que regresáramos al cuento de hadas. Y este es un tributo que hemos querido rendir hoy en esta segunda parte al gran guionista Fernando Gaitán. Ahí lo veían ustedes. Él participó de varios programas a la noche, estuvo con nuestra directora Claudia Gurizati analizando el impacto que tuvo Betty la Fea, una creación literaria, una creación para televisión, y la forma como esta novela influyó no solamente en la realidad en Colombia, sino en cada uno de los televisores a los que llegó en los 5 continentes. Vamos a saludar hasta ahora a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Los invito a que participen con el siguiente hashtag, numeral hasta siempre Gaitán. Numeral hasta siempre Gaitán. Ahí pueden enviarnos sus opiniones. Está conmigo hasta ahora Carlos Ochoa. Él es analista de contenido de programación, presentador también de televisión. Y pues lo llaman la Biblia de las telenovelas. Conoce como pocos en Colombia cada una de las series de las telenovelas que han sido emitidas, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Carlos, un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Gracias por esta invitación tan especial, muy triste. Lastimosamente esta noticia es muy dura, que este gran maestro de esta pluma de las telenovelas se haya ido, nos haya dejado con tantas ganas de seguir viendo más proyectos y más historias de este Fernando Gaitán. Usted ha traído varios artículos de prensa, productos que fueron creados a partir de esta telenovela. Antes de comenzar la entrevista, me gustaría que le contaran a sus televidentes qué es todo esto que usted ha querido traer en esta entrevista, en este homenaje a Fernando Gaitán y a una de sus principales obras, Betty la Fea. Mira, son piezas de colección, para los coleccionistas de telenovelas son maravillosas, son como piezas de museo. Está la muñeca de Betty la Fea. Esta muñeca, una señora que está viendo la telenovela decidió inventarla, la creó y empezó a comercializarla y se vendía en las calles. Y fue muy famosa. Esta muñequita de Betty tiene las gafas quebradas, igual cuando Betty se caía al piso y que siempre se le quebraban las gafas. Aquí tengo, por ejemplo, las Biblias de Café y de Betty. Son 2 revistas especializadas donde están todos los personajes, datos, curiosidades, fotos inéditas y detrás de cámaras de la telenovela. Aquí hay una revista muy especial de Yugoslavia que tiene un nombre muy enredado, pero tiene fotos que ni siquiera se conocen en Colombia, de los personajes, de las escenas, de la vida privada, con quienes se casaron y los noviazgos que tuvieron. Aquí hay un artículo muy importante, que es en inglés, cuando hablan de Betty la Fea como el fenómeno, la gran telenovela. En el Herald Tribune hablan sobre Betty la Fea y me parece maravilloso, porque hablan de romper los esquemas, de mostrar un personaje de una mujer fea en la televisión latina y que rompió pues todos los récords. Aquí está el CD de la canción original. ¿Esta es japonesa, de China? Exacto, sí, esta es la versión china que está acá, esta es la versión española acá, que se llama Yo Soy Bea, esta es la versión china, esta es, por ejemplo, Destilando Amor, de Café con Aroma de Mujer. Café tuvo 2 versiones en México, una que se llamaba Cuando Seas Mía y otra que es Destilando Amor. Esta es Angélica Rivera. Y resulta que es la primera dama y ella de México, y ella hicieron esta versión, pero ella era la gimadora. Aquí está una edición de lujo donde le dan obviamente el crédito a Fernando Gaitán. Carlos, y usted que analiza constantemente contenidos televisivos y de manera tan juiciosa coleccionó cada una de las producciones o versiones que se hicieron de Betty la Fea en los 5 continentes, ¿usted qué conclusión saca, Carlos? ¿Qué hacía que estos guiones de Fernando Gaitán fueran distintos y tuvieran ese aura de éxito a cualquier país donde fueran emitidos? Bueno, Fernando Gaitán decía, por ejemplo, en el caso de Café con Aroma de Mujer, que vemos acá en este brochure, donde está Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, que esta novela la creó para un público local. Y él se sorprendió al ver el éxito internacional. Esto se enlazó con la internacionalización y la venta del café en el mundo, pero además Fernando Gaitán analizaba a las mujeres. Si usted se da cuenta, en las novelas que él hacía aparecían mujeres
con muchos estilos de vida. Entonces, por ejemplo, la recolectora de café que se volvía la dueña de la subdirectora de Café Export. Mujeres que ascendían. Que ascendía, un tema fuertes, aspiracional. guerreras. Fuertes, guerreras, exactamente. Aquí en el caso de Betty era igual, una mujer que llegaba, que era fea, pero llegaba a la empresa y también se volvía de las mujeres más importantes y casi definitivas en el desarrollo de la historia. También hasta que la plata nos separe, por aquí también está el brochure de la presentación, la doctora Maldonado. ¿Cuántas ejecutivas en este momento no hay que son duras, exigentes con sus empleados, que muestran a una mujer que se enamora de Méndez en este caso? Son mujeres reales, son mujeres. ¿Y eso antes no lo trabajaban los libretistas? Antes las mujeres se mostraban como mujeres más sufridas, más que luchadoras, y se dio un cambio. Entonces, también Gaitán fue muy líder en el tema, como dicen en México, de un parteaguas, que logró que la mujer fea se fuera protagonista. Cuando nació Betty la Fea no daban un peso, pensaban que una mujer fea en una telenovela no podía gustar, porque todo entra por los ojos y una mujer bonita siempre gusta o un galán siempre gusta cuando son lindos. Pero si se da cuenta, mire las portadas de las revistas. Esa revista ya no circula, pero eran los feos. Ya antes eran los lindos y aquí son los feos. Definitivamente esto cambia las cosas y hace que Fernando Gaitán demostrara en sus libretos lo que pasaba con estas mujeres, cómo hablaban. Él era como una esponja, absorbía todo lo que estaba a su lado, miraba en los lugares, en los bares, en los sitios, restaurantes, cómo eran las mujeres. Exacto, y hablaban muchas de la belleza. Entonces él dijo, si las mujeres están tan preocupadas por la belleza, lo peor que les pueda pasar es que sean feas. Pues permítame, integramos a esta hora, Carlos, en esta conversación, en ese homenaje que estamos rindiendo a Fernando Gaitán, a Marcela Posada. Ella fue una de las artistas, de las actrices que participó en el elenco de Yo Soy Betty la Fea, como Sandra Patiño, la conocían como La Jirafa. En ese entonces, Marcela, bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Marcela, usted es una de las protagonistas de esta noticia porque tuvo la oportunidad también de trabajar en esta serie y de conocer de manera personal a ese amigo, a ese creador, a ese genio que era Fernando Gaitán para la televisión colombiana. Marcela, desde esa experiencia que usted tuvo al compartir con él, ¿cuál cree usted que es el legado que deja Fernando Gaitán para la televisión de Hispanoamérica? Muchos. Pero Gaitán nos enseñó a ser cotidianos, a creer en nosotros, a creer en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, en nuestros talentos. Lo que hacía Gaitán es algo que no se puede perder y que no podemos perder nosotros los colombianos. Él hacía producciones y escribía para que la gente se acostara a dormir con una sonrisa, para que se riera de sus problemas, de sus dificultades, para que le sacara provecho a todo lo que tenía. Yo siento que el mundo, no solo Colombia, necesita de Gaitán, necesita que nos unamos a escribir eso que hizo a Colombia conocida a nivel mundial, que era la risa, la comedia, la parte bonita, la parte humana de cada persona, a no fijarnos en lo superficial, en el físico, en cómo te vistes, sino en quién eres como ser humano, que eso realmente es lo que importa, porque cuando uno se va, queda eso, lo que dejó Gaitán, el amor, porque en cualquier rincón del mundo, estamos hablando de la China, o sea, al otro lado del mundo, llegó Gaitán, y llegó Gaitán con sus historias, y llegó mostrando quiénes somos realmente los colombianos, que somos un país de gente buena, luchadora, trabajadora, y que se ríe de sus dificultades y sale adelante. Marcela, hablaba con Carlos de un rol actancial dentro de la telenovela y el papel que tenían las mujeres. ¿Qué papel cree usted que jugaba el rol, qué importancia jugaba el rol de una mujer en cada una de las producciones de Fernando Gaitán? Y se lo pregunto con respecto al pasado, la forma como siempre se ha personificado y se ha caracterizado a la mujer en las distintas telenovelas, no solamente en Colombia, sino en países como México y en el resto de América Latina. Cuando nosotros antes veíamos novelas, veíamos mujeres espectaculares, Miss Universos protagonizando. Mujeres que nosotros, mujeres sintiéndonos nosotras feas, las veíamos a ellas y decíamos, nunca vamos a poder llegar a ser como ellas porque son perfectas. Gaitán dijo, hey, no, mira, Betty la Fea, el cuartel de las feas, son mujeres como tú,
son mujeres que no tienen la plata para entrar a un corrientazo, son mujeres que están de pronto sin amor, que tienen problemas con su esposo, como le pasaba a Sofía, mujeres como Aura María, que era madre soltera, mujeres como Betty, que tenía que recurrir a un empleo donde tenía que trabajar como secretaria porque por ser fea no le podían dar el empleo que ella realmente se merecía. Entonces era como la mujer a nivel mundial es una mujer como el cuartel de las feas, como Betty. Son pocas las Miss Universo, son pocas las reinas. Y él le daba ese valor a lo que realmente somos nosotras, a cómo somos, a cómo cada persona se enamoró de los personajes del cuartel de las feas, siendo feas, mal vestidas y sin plata, porque eran el ser humano tan bonito que había dentro de cada una, dentro de Betty. O sea, la forma como aman a Betty la fea es impresionante. La gente muere por Betty la fea. La gente no está pensando en ser Miss Universo, ni estar en la portada de una revista. Todas queremos ser Betty la fea, porque Gaitán nos hizo entender que realmente el valor de una mujer es lo que está aquí en tu corazón, lo que está en tu mente y cómo eres tú. Eso es algo que nunca se había hablado. Por eso cuando arrancó Betty la fea era una novela de bajo presupuesto donde nadie la apostaba. Yo realmente era desconocida, me conocían en mi casa ya. Y yo entré a esa producción y yo fui la más feliz del mundo. Cuando yo leí por primera vez el libreto, yo me di cuenta de qué era lo que estaba ahí escrito. Y eso, Marcela... Yo me reía cuando veía eso. Marcela, y sobre ese punto quiero hablar con Carlos también, y era la importancia que siempre adquirían los actores de reparto. Alguien me decía que los actores de reparto se pueden comparar con esas personas que llevan en una procesión al santo. Sí, al protagónico. Que son los que sostienen al protagónico, y que era una metáfora que hacían muchas veces cuando se referían a la importancia que tenían los actores de reparto en cualquier serie o en cualquier telenovela. En el caso de Fernando Gaitán, o en sus guiones, pasaba algo bien particular, Carlos, y era que los actores de reparto, como le sucedió por lo menos a Marcela con su papel, terminaban adquiriendo una importancia grande dentro de ese relato. Claro que sí, se habla del término de telenovela coral, o una producción donde todos esos personajes secundarios unidos en un solo lugar, en este caso de Comoda, nos divertían. En muchas telenovelas muy exitosas en Colombia, pues como series como Don Chinche, El Man es Germán, este tipo de comedias hasta que la plata no se pare, cuando está, por ejemplo, todo el elenco de Colombia Autos, da más diversión, da más atractivo, gusta más a la gente. Estos personajes siempre están apoyando a la protagonista o al protagonista en uno de los bandos para llegar hasta un final. Fernando Gaitán siempre decía que una exitosa telenovela tenía que tener muchos dramas, muchos conflictos para tener un gran resultado, un gran desenlace para que fuera exitosa. Como le contaba también, una telenovela tiene que tener de Cenicienta, de Romeo y Julieta y El Conde de Montecristo, sí, llena de problemas, de temas aspiracionales y también divisiones, porque por ejemplo a Betty no la querían en la casa de don Armando. Marcela, otra de las características que muchos actores que trabajaron con Fernando nos describen y nos cuentan es que muchas veces el trabajo se hacía de forma experimental, hasta donde lo que él escribía en los libretos era lo que realmente se hacía en escena. ¿Eso funcionaba de esa manera, o ustedes tenían la oportunidad de ir creando a medida de que se iba grabando la telenovela? Gaitán escribía maravillosamente, y en el momento que nosotros leíamos libretos, veíamos la claridad con la que él tenía cada personaje. Y nosotros ya éramos el personaje, o sea, nosotros ya lo sentíamos. Él escribía como pensaba el personaje y nosotros ya lo sentíamos. Teníamos un maravilloso director, que es Mario Rivero, que se entendía perfecto con Gaitán, que tiene un humor maravilloso, y Mario hacía aportes y nos daba la capacidad a nosotros de también dar aportes. Y eso era un trabajo en conjunto con Gaitán, con el señor Mario Rivero y nosotros. Entonces se hacía el aporte y era aprobado por Gaitán y era aprobado por el señor Mario Rivero. Pero todo era como guiado porque ya nos entendíamos, éramos como un equipo compacto. Además, Gaitán no escribía por escribir, por eso se demoraba tanto para escribir y para entregar las escenas, porque él analizaba muy bien cada texto. Cada texto no era por llenar página, no era por llenar espacio. O sea, que todo era muy bien pensado, muy bien escrito, muy sentido por él. Entonces, por eso es que cada escena, tú vas viendo escenas, tú vas viendo capítulos, no hay forma de uno parar de ver,
de parar de ver Betty la Fea. Uno quiere seguir viendo, si uno puede tener un mes para ver Betty la Fea de seguido y solo dormir y comer, uno lo hace porque uno cada vez se va conectando más y más y más y más con Betty la Fea, porque primero uno lo hace reír. Cuando uno se ríe se olvida de los problemas. Uno es feliz. En ese momento que uno está en Betty la Fea, uno está feliz. Tanto nosotros cuando la hacíamos como cuando la gente la veía y uno volvía y la veía. Entonces él tenía ese toque mágico, humano y especial que solo lo tiene él. Carlos, se cumplen 20 años desde que se escribió, o por lo menos desde que se emitió el primer capítulo de Betty la Fea, y el canal RCN de Colombia, en un tributo a Fernando Gaitán, ha querido nuevamente presentarle esta telenovela a los colombianos. Betty la Fea vuelve a la pantalla chica. ¿Qué importancia tiene que en ese tiempo, en este momento, otras generaciones vean Betty la Fea? Mira, es un lenguaje universal, es el humor colombiano, somos nosotros mismos vistos en pantalla desde los diferentes ángulos. Hay una generación que no lo vio. Una telenovela, la mayoría tiene un tiempo de vida de 10 años y ya a los 10 años se hacen los remakes o las nuevas versiones. Pero en este caso, esta es una pieza única, podría decirse, está en el libro de los Guinness Records, tiene todas las novelas, a los otros países la gente le gusta ver la original, tiene las Bettyadictas, fanáticas en todos los países, en Argentina, en España, que vienen a Colombia, hacen turismo de telenovela en Colombia. Entonces, ¿por qué es buena? Porque uno se vuelve a reír, tiene una historia de amor, es aspiracional, dan ganas de verla porque cuando la ves y la ves no recuerdas muchos chistes. Entonces uno los escucha y todavía se usa. Es mucho, podría decirse como el Chavo colombiano, porque tiene los personajes que ya están marcados. Podría decirse o es el Chavo colombiano, sí, pues, porque es habrá como otra nuestro serie. Chavo colombiano, exactamente. Por ejemplo, la jirafa ya es la jirafa y Marcela va a cualquier lado y es la jirafa. Y Ana María puede hacer muchas telenovelas, pero ella siempre será Betty para nosotros. Y esos personajes se llegó a pensar que se habían encasillado y que para ellos era muy difícil estar encasillados en esos personajes, pero para el contrario, les ha traído muchas bendiciones. Ahora están en Colombia, en Betty en Teatro, se hizo una gira por Centroamérica, por Panamá, por El Salvador, por Guatemala, y viene una gira muchísimo más grande. El día de la rueda de prensa que tuve la oportunidad de hablar con Fernando Gaitán y que estuvo él en ese momento, me hablaba de que hablaban todos los periodistas de que pensaban hacer una película, se pensaba de pronto hacer una nueva parte de Betty, y los actores están encantados, sino que lo diga Marcela, que obviamente su vida ha estado en los últimos años. ¿Y usted cree, Carlos, que hay posibilidad que otro libretista pueda cumplir eso que usted nos está contando, pues tener Fernando, la oportunidad de hacer una nueva? ¿Creó una pauta para que otros escritores hagan eso? Claro que sí, porque igual Fernando Gaitán fue alumno de Bernardo Romero, igual Mónica Gudelo también, fue como su compañera, su equipera en muchos proyectos. Y Fernando tenía asesores y asistentes de libretos. Obviamente no va a ser igual, pero yo podría atreverme a decir que todos esos asesores podrían reunirse y podrían hacerle como un homenaje a una nueva parte. Como sabemos, existió Ecomoda, que fue la segunda parte de Betty la Fea, que fue una versión más corta e internacional, donde ya Betty estaba bonita, y es una historia que pues, se quedó también inconclusa porque pues, ahí se planteaba que el cuartel iba a viajar a Estados Unidos, que venían muchos más conflictos, entonces hay mucha tela para cortar. Marcela, le hago esa misma pregunta que le hacía a Carlos antes de salir a comerciales. ¿Por qué cree usted que cobra vigencia 20 años después Betty la Fea? ¿Y por qué sería importante que las nuevas generaciones, los que no la han visto ni siquiera por primera vez, quienes quizás no saben ni siquiera quién es Fernando Gaitán, tengan la oportunidad de ver 20 años después esa situación que creó alrededor de unos personajes, Fernando Gaitán en Yo soy Betty la Fea? Es importante porque es darle valor a los seres humanos, porque los niños desde pequeño entienden. Yo, por ejemplo, tengo una nieta de casi 7 años y ella es fanática de Betty la Fea. Ella ha visto Betty la Fea y ama Betty la Fea. Entonces, cuando nosotros estamos en la obra de teatro, en Betty en Teatro, nos encontramos con abuelitas, o sea, es una obra donde viene la abuelita con la hija, con el hijo, con el nieto, y son 4 generaciones reunidas alrededor de Betty la Fea. O sea, Betty la Fea es un mensaje completo sobre la mujer, sobre los seres humanos, sobre los valores, y es divertida. Yo lo repito, necesitamos divertirnos, y sobre lo que estabas hablando ahora con Carlitos. Sandra Gaitán es hermana de Fernando Gaitán, Sandra Gaitán es libretista, Sandra Gaitán tiene la esencia de Fernando. Sandra Gaitán perfectamente podría continuar con la historia de Betty la Fea, porque a nosotros nos han ofrecido muchas veces que sería maravilloso hacer la película,
Eso es algo que yo siento que tarde o temprano se va a hacer, porque es que la gente lo pide. No es solo que nosotros queramos estar en la película, porque para nosotros sería maravilloso, sino que realmente todo el mundo lo pide. La gente, por ejemplo, que no puede, la gente que viene, que llama de Italia, que de España, de Estados Unidos, de Argentina, que dicen que no pueden venir a ver Betty en teatro, ellos dicen, por lo menos si hicieran la película, pudiéramos tener algo de Fernando, pudiéramos tener algo de ustedes. Es el mensaje en sí, es que es una novela, es una comedia escrita de una forma muy inteligente. Y universal, Marcela. Es muy inteligente, es muy bonita y es alegre. Nosotros necesitamos esa alegría, vivimos en un mundo violento. Como vivimos en un mundo violento, necesitamos alegría y necesitamos comedia. Pues Marcela, quiero agradecerle el tiempo que usted se ha tomado para estar con nosotros. Allá la vemos en el teatro, están las sillas de este lugar atrás suyo, el sitio donde se está presentando la segunda temporada de Betty la Fea, una temporada en la que hace 8 días, precisamente hace una semana, estaba Fernando Gaitán presentándola ante los medios de comunicación y por supuesto ante los espectadores. Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y Gaitán sigue vivo, él está con nosotros. Muchas gracias. Sigue vivo en cada una de sus creaciones. Una de ellas desde este lunes será retransmitida en Colombia a través del canal RCN, en un homenaje para que esas nuevas generaciones conozcan lo que representó esa estructura narrativa que generó Fernando Gaitán, en una serie que rompió las fronteras, llegó a todos los países de América Latina, pero también rompió las fronteras del idioma, de la cultura, y llegó a los 5 continentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Fernando, llegaste para escribir historias que nunca habíamos imaginado. Historias que paralizaban las noches. Yo soy Betty, la fea. Vamos a contar la historia de una mujer fea en un contexto de mujeres bellas. Usted es la mujer que yo necesito. El olor a café inundaba cada esquina del país. Y en el mundo, las feas éramos más. Te inspiraba la felicidad, el amor, la esperanza, porque solo así se puede llegar al corazón del pueblo colombiano. Siempre estarás vivo en tus historias. Protagonistas de la noticia, personajes que las analizan e investigaciones sobre los temas más polémicos de la actualidad mundial se ven aquí en el programa La Noche. Se está abriendo el espectro político colombiano. Hay un mínimo de justicia, un poco tardía. ¿Qué ha pasado con el caso de ustedes? Quisiera que se lo relataran a nuestros televidentes. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche. En las redes sociales es usual ver hoy en día el hashtag #YoSoy, ya sea para solidarizarse con alguna persona, situación o promocionar una marca. Pero eso es algo que viene de años atrás. Perdón, pero... De la mente genial de Fernando Gaitán al bautizar la que hoy en día es su obra más célebre. Quiero ver cómo camina. Y si tiene algún defectico, pues ahí lo vamos solucionando. Yo soy Betty la Fea. Una frase que millones de colombianos repetían día a día cuando caía la noche y la cita era con la pantalla chica. Es el logro de un hombre que supo estar a la altura de lo cotidiano, que fabricó personajes, que sacó del campo de su infancia y que proyectó al mundo. Para mí era difícil pensar que una telenovela funcionara dependiendo de cosas tan tontas como un informe o una agenda o una llamada. Cuando en otros dramatizados pues estaba de por medio el asesinato, la desaparición forzosa. En ninguna parte nos quieren recibir y eso es por feos. No, Betty, tampoco. Vea, hay una posibilidad que todavía no hemos intentado. No hemos pedido trabajo en un circo. Es la magia de quien podría definirse como el gran exportador de la televisión colombiana. No en vano su historia fue emitida en 180 países, se hicieron 30 adaptaciones y fue traducida a 25 idiomas. Betty la Fea nace poco a poco de escuchar a las mujeres hablando sobre belleza. Entonces pensé, ¿cómo será la vida de una mujer fea? Es más fea que usted. Un poquito más, don Armando. Fernando Gaitán logró transformar algo singular en universal. De su mente salieron fascinantes dilemas morales con los que muchos se identificaban. O también nos pueden contratar para asustar a los leones cuando se pongan rebeldes.
Creo que es un personaje universal y creo que demostró que el ego femenino es mundial, que en todos los países, en todas las culturas del mundo, la vanidad femenina es muy importante y la marginalidad femenina es algo que afecta e impacta mucho en televisión. Los guiones de Gaitán eran una verdadera exposición de Colombia, costumbres y lugares, pero sobre todo mujeres, una secretaria escondida tras el escritorio de su fealdad, una chapolera con aroma de café y una jefe neurótica. Fernando supo adentrarse en el alma femenina para hacerla arte. Vea, Carlos Mario, cuando usted se porte bien, le regalo uno de esos. Historias que, a pesar de que eran parte de la vida cotidiana de un colombiano, se identificaban con el peruano, chileno, australiano, chino, indio, turco, polaco y así un sinnúmero de países. Y el olor a jabón chiquito, mi amor. Es que me acabo de bañar. El inmortal Gaitán demostró que, a pesar de que muchos digan que todo en la televisión ya está inventado, él creó. Afortunadamente ellos me conocen que ese es mi estilo. No porque sea un estilo, es más bien una maldición. Un homenaje del programa La Noche al gran Fernando Gaitán. Saludo hasta ahora a Natalia Ramírez, también es una reconocida artista colombiana, actriz. Fue integrante también del elenco de Yo Soy Betty la Fea, como Marcela Valencia en este momento hace parte del elenco que integra Betty la Fea en teatro. Marcela, Natalia Ramírez, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Te digo, Marcela, porque muchos colombianos, inclusive muchos latinos, te reconocen por ese personaje que hiciste en Yo Soy Betty la Fea. Vamos a hablar de la obra de Fernando Gaitán, si te parece, Natalia. Me gustaría saber, a tu juicio, qué tenían de distintos los guiones de Fernando Gaitán para que no solamente se ganaran el cariño de los televidentes en América Latina, sino también en el resto del mundo. Yo creo que Fernando tenía la magia de escribir universalmente. Tenía la característica que todo el mundo podía identificarse con sus personajes, y no solamente los espectadores, sino nosotros como actores. Realmente no había mucho por hacer. Había que dar la letra y ya con eso era lo suficientemente importante y sólido los textos que escribía que ya estaba casi hecho todo el trabajo. Era un perfeccionista increíble y como escribía solo todas sus historias, era el capitán del barco y las tenía perfectamente medidas. Natalia, ¿por qué crees que historias o novelas como Café con aroma de mujer y Yo Soy Betty la Fea lograron trascender en la historia, la televisión de América Latina? Porque yo creo que son personajes de la vida real, de carne y hueso. Creo que no solamente esas dos producciones, Hasta que la plata nos separe, por ejemplo, también tuvo un éxito internacional muy importante. Y siempre son entornos y universos en los cuales todo el mundo puede identificarse. Por ejemplo, recuerdo muchísimo que Fernando siempre decía que Betty la Fea, el universo no era Ecomoda, sino RCN, por ejemplo. Pero ¿por qué, Natalia, el universo era RCN? ¿Por qué él hacía esa comparación? Porque las mujeres... Claro, porque las mujeres que trabajan en RCN estaban siempre rodeadas de mujeres hermosas, de actrices, de glamour, de galanes, de maquilladores, vestuaristas. Y de ahí sacó ese universo para Betty la Fea. Natalia, tú eres una actriz colombiana, llevas varios años haciendo televisión. Gozas de un reconocimiento no solamente por los televidentes, sino también un reconocimiento de la industria de la televisión. Con toda esta experiencia, ¿qué representaba para una actriz como tú llevar a una escena televisiva un libreto, una situación escrita por Fernando Gaitán, siendo él el capitán del barco tal y como lo describes? Mira, es muy chistoso porque, no chistoso, sino genial. Es una suerte, agradezco a Dios, porque era una dueta muy importante y era Fernando y Mario Rivero. Ellos dos hacían un encaje maravilloso porque Fernando escribía sus libretos y prácticamente
describía la escena de principio a fin, por dónde entra, por dónde sale, qué es lo que hace, qué está sintiendo, cuándo se sienta, ahora llora, ahora ríe, o sea, es impresionante. Pero cuando esos dos seres humanos se juntan, lograron hacer Betty. Y fue maravilloso. Nunca en mi vida he podido encontrar algo así. Natalia. En toda mi vida artística, no. Uno de los hechos en este momento que genera también mucha expectativa en nuestros televidentes, en quienes no han visto Betty la Fea, es precisamente este homenaje que desde este lunes rendirá el canal RCN a las producciones de Fernando Gaitán, una de ellas Yo soy Betty la Fea. Yo te voy a preguntar algo muy sencillo. Mucha gente ya vio Betty la Fea y muy seguramente la van a volver a ver porque quieren revivir cada una de estas escenas. Pero hay otra generación de adolescentes que no ha visto esta telenovela. ¿Qué decirle a ellos? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo describes lo que hiciste 20 años después? Que si quiere entretenimiento puro y maravilloso, sin una bala, sin un desnudo, sin grosería, sin violencia, sin narcotráfico, sin corrupción, sin política, y con todo eso quiere entretenerse como realmente es, tiene que ver Betty la Fea. Natalia, para finalizar, porque también estás en el sitio donde se presenta en teatro Yo soy Betty la Fea en esta segunda temporada teatral. ¿Con qué se van a encontrar los televidentes que vayan al teatro a ver Yo soy Betty la Fea? Es como un capítulo que no viste. Es como el capítulo del jueves que te perdiste entre el capítulo 49 y el 61 y te perdiste uno, es ese. Es un capítulo donde estamos tratando de salvar a Ecomoda de la quiebra y tenemos un personaje invitado maravilloso, que es un italiano espectacular, Manuel José Chávez, que lo interpreta, y se arma la de Troya, mejor dicho. Fernando logró hacer una cosa maravillosa, donde nos reímos desde el principio hasta el final. Natalia Ramírez, reconocida actriz colombiana, integrante del elenco Yo soy Betty la Fea, el papel de Marcela Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos conversando con Carlos Ochoa, experto en contenidos de programación, un gran coleccionista de telenovelas. Lo catalogan como la Biblia de las telenovelas en el continente americano y amablemente ha querido compartir todo este trabajo, todo este conocimiento que ha venido acumulando durante los últimos años y que demuestra cómo el entretenimiento es una pieza importante en cada uno de los hogares de los latinos. Una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Fernando, llegaste para escribir historias que nunca habíamos imaginado. Historias que paralizaban las noches. Yo soy Betty, la fea. Vamos a contar la historia de una mujer fea en un contexto de mujeres bellas. Usted es la mujer que yo necesito. El olor a café inundaba cada esquina del país. Y en el mundo, las feas éramos más. Te inspiraba la felicidad, el amor, la esperanza, porque solo así se puede llegar al corazón del pueblo colombiano. Siempre estarás vivo en tus historias. Pues aquí tenemos la foto cuando estaba Margarita entrando a la iglesia, que su mamá la está entregando a este famoso actor Guy Ecker. En Finlandia, Quindío, locación de café con aroma de mujer, sus habitantes aún no salen del asombro por la muerte de un gran hombre e inigualable escritor como fue Fernando Gaitán. Uy, no. Lástima que el señor hubiera partido tan rápido. Solo hay que darle paz en su tumba y se nos acaba de ir un gran escritor, un gran personaje, un cerebro, mejor dicho, indescriptible. La historia de la recordada gaviota en Finlandia solo quedan los recuerdos de sus habitantes. Es su destino que un mal amor vista su alma. Un
Un mes después de terminadas las grabaciones, las locaciones fueron consumidas por un gran incendio, pero el agradecimiento por todo lo que generó la novela en esta región del país persiste en el corazón de los habitantes de Finlandia. La tristeza por la pérdida de un genio de la escritura se siente en el ambiente de Finlandia, un pueblo turístico que nació con la inolvidable Café con aroma de mujer. Gaviota que vi a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Continuamos en este programa La Noche hoy con este homenaje a Fernando Gaitán. Carlos, el tiempo se nos agota, pero no podíamos dejar por fuera esta gran serie que también se quedó en la memoria de los latinos, Café con aroma de mujer. No solamente fue un éxito en Colombia, sino en países como Cuba. Uno va a La Habana y la gente relaciona a Colombia con esta serie. Claro, mira, la historia de amor de la gaviota y Sebastián fue maravillosa porque también es lo mismo, aspiracional. Ella lo veía como ese gran galán. Las mujeres cuando lo veían era un hombre que siempre estaba preocupado por ella, el destino los va separando y tiene elementos del melodrama clásico que siempre enganchan. Pasan los años y la gente lo sigue viendo. Además, Margarita Rosa de Francisco cantaba perfecto estas rancheras y es esta música popular le llegaba mucho a la gente. Entonces, es un aguardiente con triple, con cara de doble, con cara de triple, todo ese tipo de frases, lo que pasaba ella, como hablaba, una mujer paisa, luchadora, con su pelo, con los looks de la época, no chocan y no molestan porque tú vas esperando a ver qué es lo que va a pasar, ella cómo va a llegar a Café Export, cómo va a llegar a la vida de Sebastián, cómo va a ser la mala para entrar. Todo ese tipo de cosas van pegándote en el melodrama hasta que hay un desenlace y quedes contento con el producto. Lo más importante es que esta historia, pues, se hizo en México como Cuando seas mía, para TV Azteca también se hizo como Destilando amor, como les contaba, y la gente se pega a la historia en los otros países, en diferentes espacios. ¿Por qué? Porque en todo el mundo siempre hay mujeres que están luchando, que tienen un deseo de alcanzar una meta. Se llama un tema aspiracional, que las telenovelas lo tienen. Y cuando ¿de ascenso social? Sí, y cuando le hacen tanto daño, ahora mucho más, las mujeres que tienen venganza, que las mujeres vienen a vengarse por el mal que le hicieron, es mucho mejor porque la gente las acompaña. Uno va acompañando a su heroína hasta el final del capítulo, cuando ponen fin y ella es feliz. En el final de Café con aroma de mujeres se llenó de hijos. Entonces, claro, todo el mundo estaba feliz porque obviamente Sebastián solamente podía acostarse con una mujer que era la gaviota y la dejaba embarazada a ella. Y no a ninguna otra mujer. Entonces era también como ese realismo mágico colombiano. Esta novela, Carlos, ¿también se grabó con diferentes personajes en otros países o esta sencillamente tuvo la retransmisión tal cual como fue grabada en Colombia? Sí, como les contábamos, aquí está, como les decía. Ella es la primera dama de México. Exacto, la primera dama de México, y esta historia es con Angélica Rivera y este protagonista también, y aquí vemos a todos los personajes. Tiene actores muy famosos de México, ahí está Eduardo Yáñez, Chantal Andere, y esta historia incluso también se presentó aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y le fue muy bien. Mucha gente conoció la historia de Fernando Gaitán también por esta novela y Cuando seas mía. Sí. Entonces se hizo con otros actores y la gente la aceptó de una manera increíble. También en México. Carlos, el tiempo se me agotó, pero quiero hacerle una última pregunta. Esa pauta, ese estilo, esos temas, esa forma de escribir y de narrar situaciones y crear personajes de Fernando Gaitán, ¿fue retomada por otros libretistas o sencillamente muere con este legado que nos deja Fernando? No, definitivamente fue un modelo a seguir. Muchos libretistas colombianos, por ejemplo Miguel Vaquero, que escribió Chepe Fortuna y grandes telenovelas que también se han visto en Latinoamérica, él trabajó con Fernando Gaitán, por ejemplo. Él trabajaba al lado de él y miraba sus libretos, él trabajaba en las producciones y fue adquiriendo muchas cosas de Fernando Gaitán y compartía cosas y hablaban mucho del tema. Hay muchos libretistas también que hay en la televisión colombiana que lo admiran mucho, que siguieron su trabajo y que han estado pendientes de eso. Casi siempre estas novelas se volvieron como los grandes libros de la literatura internacional para basarse, para estos libretistas, para hacer nuevos melodramas y nuevas historias. Obviamente, pues, obviamente no se va a hacer una historia de Café que pueda superar a Café, va a ser muy difícil. Sí, pero los ingredientes y como lo decíamos al comienzo, no solamente el papel de la mujer, sino la forma como esos actores de reparto se convertían en protagonistas. Carlos Ochoa, un gusto haberlo tenido acá en el programa La Noche, un experto en temas de contenido y de programación y por supuesto en buena hora.
Gracias por habernos compartido esta colección tan bella que usted tiene de diferentes telenovelas que han sido emitidas en nuestro continente. Muchas gracias por esta invitación. Las telenovelas van a seguir obviamente en diferentes plataformas, en la televisión, en nuevos formatos, y nuevos libretistas seguirán dejando en alto el nombre de Colombia, y quiero agradecerle al maestro Fernando Gaitán por tantas historias y por tantos años que nos dio en la televisión latina, internacional y la colombiana, que hacen que el nombre de nuestro país siga súper bien. Muchas gracias, Carlos. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen participando de este especial periodístico, este legado que hemos querido presentar, resaltar hoy de Fernando Gaitán. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, en @Segurizati NTN24, @JeffersonNTN24, @LaNoche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.